Papá, sé que no te digo mucho esto, pero te quiero y nunca te dejaré de amar, jamás. Y gracias simplemente por estar en mi vida. Hola. Y si lo preguntas, el papá es una persona irreemplazable en la vida de una niña. Es verdad, hay un día entero para celebrar a los padres. Solo imagina la vida si no tuvieras padre. Lo que vienes aquí a deciros es cómo me metí acá. Ay, iba a preguntar cómo se hace el live. Yo quiero hacer, no es en TikTok, es aquí. Yo voy a hacer como hacer el live en TikTok, pero quiero hacer aquí en YouTube. Por favor, y rezamos y somos a estos. Amo a mi abuelo que está arriba, ayudándome con un angelito. Y Jesús. Amén. Mua.